Muy buenas noches, sean bienvenidos al análisis de la noticia, el programa A la Medida. Es un gusto compartir con ustedes las noticias destacadas y por supuesto acompañar en el análisis a Julio Talamonti. ¿Cómo estás, Julio? Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti también y buenas noches para usted que nos ve acá por TN23 o nos escucha por Radio Cadena Sonora. El primer tema, un tema bastante dramático, el día con más fallecidos por COVID-19 en Guatemala, Sandy. Así es, cifras la verdad muy lamentables, pero también hay otros datos que les queremos compartir y por eso vamos a compartir la noticia acerca de la actualización de los casos. Hoy se han registrado 203 casos positivos del COVID-19, así lo informó el ministro de Salud Pública. Este jueves 28 de mayo me dirijo a ustedes para darles a conocer la situación de Guatemala de casos de coronavirus COVID-19. Hoy cerramos con las siguientes cifras: 203 casos positivos, de estos 87 son femeninos y 116 masculinos. Contamos este jueves con 72 pacientes recuperados y realizamos un total de 1.321 pruebas. Tenemos 3.701 casos activos, 565 pacientes recuperados, para un total de 4.348 casos en el país. Tengo una buena noticia que quiero compartirles. Actualmente 101 municipios de toda Guatemala están libres de COVID-19, los cuales se estarán compartiendo en las redes sociales del Ministerio de Salud y el Gobierno de Guatemala para que puedan ser consultados. Agradecemos a toda la población que ha respetado las disposiciones del señor presidente y recordemos continuar con las medidas preventivas como el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Asimismo, dio a conocer que durante las últimas 24 horas, 12 personas fallecieron por el COVID-19, llegando a un total de 80 muertos. Pero también epidemiólogos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dieron a conocer que se mantienen monitoreando la curva y que en los próximos días los casos podrían incrementarse considerablemente. Semanalmente hemos tenido incremento de casos entre el 33 y el 88% cada semana. Tenemos ya una estimación de un número de reproducción básico que tenemos ya para el país. Le comento que con la enfermedad de COVID a nivel mundial se habla de un número de reproducción básico, un RT de 3.7. Este RT ya estamos hablando que incluye, que analiza, que estima el impacto que las medidas de salud están dando en la transmisión de la enfermedad. Actualmente, a nivel mundial, como les repito, ya es de 3.7. Es decir que por cada caso confirmado se espera que hayan 3.7 o 4 casos secundarios a este caso confirmado. En Guatemala, nuestro número de reproducción básico RT es de 1.7. Los casos de COVID-19 que se actualizan durante estos días son el reflejo de lo que ocurrió hace una semana atrás. Por ello, el llamado es a continuar con las medidas de prevención para que la cifra de contagios vaya disminuyendo. Sin embargo, se espera que durante los siguientes días los casos vayan en incremento. Bueno, ahí lo tiene usted. Definitivamente otra vez hay que repetirlo, el día con más personas fallecidas por COVID-19 en Guatemala. Veamos entonces una recapitulación de datos, si a usted le parece, porque los números suenan fríos, pero no lo son. Y ahí en pantalla, usted los tiene, Sandy, se informó que hoy hubo un ligero aumento porque pasamos a 203 casos de personas que se contagiaron de COVID-19. Se alcanzó, esto es terrible, 4.348 casos, vamos a una velocidad bastante rápido, 3.701 están en activo en este instante. Lo más dramático del día de hoy, realmente de todos los días desde que inició esta emergencia en Guatemala, es que 12 personas fueron las que fallecieron y esto ya nos deja un saldo de 80 guatemaltecos muertos por COVID-19. Lo bueno, digamos, de esta pandemia, 565 recuperados que ya se contabilizan al día de hoy. Entonces, con estos datos podemos iniciar el análisis, es decir, no hay un aumento muy drástico de 191 a los 203 casos del día de hoy, pero
Habíamos reportado días con 4 muertos, hasta con 6 muertos. Hoy fueron 12 las muertes de COVID-19. Esperemos que esto no continúe de esta forma. Efectivamente, Julio, lamentable. La verdad, sabemos que hay pacientes que tienen complicaciones sí ya médicas, sí, alguna enfermedad crónica, algún padecimiento que justo cruza entonces con esta enfermedad y esto tiende a complicar. Hay personas, Julio, que se encuentran en la edad de los 30 años, que están dentro de los fallecidos, y eso sorprende también. Hablábamos entonces, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no solamente es el miedo a las personas de la tercera edad, sino que hemos visto cómo hay personas de 30 años que han perdido la vida con el COVID-19. Es decir, esto nos marca que en realidad la enfermedad es bastante fuerte. Es terrible. Y tenemos que cuidarnos, Julio. Así es, Sandy. Es increíble cómo se ha roto este paradigma, ¿no? Porque al principio con el tema del COVID-19 se nos decía que particularmente, porque es el comportamiento que había tenido en Asia y en Europa, afectaba a las personas de 60, 70, 80 años. Recordemos una situación, es decir, por ejemplo, países tan afectados como Italia son países que tienen una población, llamémosle así, vieja, es decir, hay muy pocos jóvenes, hay menos niños y la mayoría de ellos pues ya tienen muchos años de edad por una expectativa de vida también alta que se manejan en esos países. Guatemala entonces nos viene a reportar este tipo de situaciones en las cuales nos queda bien claro que el COVID-19 no hace distinción de primera, segunda, tercera edad, sino que muchos de los fallecidos, no solo hoy, sino que a lo largo de este tema del COVID-19 en Guatemala, han reportado edades curiosas, 50, 40, 30 y hasta 20 años, como pasó el sábado de la semana recién pasada. Y qué lamentable, Julio, porque sabemos que entre los fallecidos, lamentablemente, no se les puede dar una despedida como los familiares quisieran. Sí, porque obviamente el riesgo, pues ahí está, y la orden también es de hacer inmediatamente el entierro en estos casos, y obviamente la familia pues se queda con ese dolor, porque yo creo que perder a un ser querido es algo muy doloroso, pero sin duda aumenta más esta situación cuando no te puedes ni siquiera despedir de él. Sí, Sandy, ya es bastante dramático en sí el tema. Hoy tenía la oportunidad de pasar frente a lo que es el cementerio general, el tema de una muerte normal, llamémosle así, en esta época de COVID-19, donde apenas son entre 8 y 10 personas que te pueden acompañar, si bien va dentro de lo que es el tema del sepelio. Pero cuando las personas fallecen, como tú bien dices, por COVID-19, tiene que ser una situación inmediata donde prácticamente no hay una vela, no hay un sepelio, es una situación express, y esto pues aumenta, ¿no?, la tragedia para la familia. Definitivamente hoy 12 familias más quedaron enlutadas y marca una situación no solo de drama, sino que de alerta roja, ¿verdad?, en cuanto a que esto ojalá ya no siga sucediendo. Es decir, ¿habrán más personas contagiadas en Guatemala? Indudablemente, lo decían inclusive las autoridades sanitarias y las autoridades encargadas de los temas de epidemias, pero ojalá sí se pueda detener más que la curva de contagios, esa curva ascendente de muertes que se va teniendo poquito a poquito, ¿verdad?, día con día hasta llegar al pico de hoy. Es impresionante, Julio, y ojalá, y este es un llamado también para organizaciones, para grupos de psicólogos y todo, para que puedan, porque en muchas ocasiones estamos pensando en protocolos, en implementar medidas de prevención, pero también creo que al momento no hemos pensado en qué atención se le puede dar a estas familias, Julio. Exacto. Porque imagínate, qué complicado, la verdad, y vivir un duelo de esta manera tan rara, si la situación nos parece a nosotros raros y psicológicamente tiende a afectarnos un poco, llevar un duelo de esta manera debe ser aún más difícil. Entonces, también no hay que olvidar a estas familias. Sí, ojalá parte de esa atención integral, ¿verdad?, que se pueda estar teniendo, en este caso por parte del Estado, sea un seguimiento psicológico, definitivamente. Incluso otras entidades que también se puedan sumar, Julio. Se pueden sumar definitivamente. La pregunta es, no sé si lo están haciendo o si existe esa voluntad también de querer apoyar en este tema. Este es un momento para ser solidarios todos y todas, y hay que ser también solidarios con las víctimas colaterales del COVID-19. ¿Te parece, Sandy, si miramos otros datos, como le gusta a la gente acá en A la Medida, es decir, vamos por regiones? Pero ahora usted lo pudo observar y escuchar desde el día de ayer, ya se lo presentamos también por departamentos. Vamos con la región central, la más dramática en cuanto al número de infectados. Región central, vamos en el departamento de Guatemala,
tiene 3.035 casos exactos. Chimaltenango registró un caso más, sube a 154 y Zacatepec es 3 más para un total de 92. Vamos con la región número 2. Quetzaltenango reporta 78 casos, 4 más que el día de ayer. Chimaltenango, 154 casos, un fuerte aumento. Totonicapán y Huehuetenango reportan un caso más cada uno para un total de 29, 10, 55. Y San Marcos mantiene 192 casos. En la región número 3, Sandy, Izabal reporta 34 positivos, Zacapa 33, Chiquimula 18, Jalapa 20 y El Progreso 107. Únicamente este último departamento, es decir, El Progreso, registró un caso más. El resto se mantuvo con la cifra del día de ayer. Finalmente, la región número 5 con las cifras más bajas porque Baja Verapaz tiene 87 contagios, un aumento de 2 casos, El Quiché 2 casos más para un total de 33 y Sololá con 65 casos ve un incremento de 7 casos. Petén y Alta Verapaz se mantienen sin casos nuevos, respectivamente con 17 y 24. Es bueno, ahí sí que una radiografía cada vez más completa gracias también al equipo de producción e investigación de A la Medida. Así es, Julio. Vemos entonces los datos cómo se van balanceando también. Aparte, hoy el ministro de Salud destacó que hay 101 municipios que no han registrado casos positivos de COVID-19. Es una cantidad también considerable, Julio, 101 municipios que hasta el momento están libres del COVID-19. Esto no es para que obviamente dejen de tomar las medidas de prevención, es porque han mantenido las mismas, que también entonces se ha podido controlar la situación y ojalá que obviamente no se vayan a registrar casos en estos lugares. Eso es correcto, Sandy. Así que una felicitación, lo hacía el ministro Hugo Monroy, a lo que se ha hecho en estos 101 municipios. Dejamos este tema por acá, pero cuando regresemos de la pausa hay rumores y los rumores son ya de cambios. Bueno, más que rumores, casi son hechos fácticos, Sandy, así que hablaremos de ello. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues ¿Y bueno, qué embajada? ¿Qué embajada podría tener cambios en sus funcionarios? Al volver de la pausa, la información completa. Ya volvemos. Señoras y señores, no cambien, somos A la Medida. Gracias por continuar en sintonía de A la Medida. Hablemos entonces de los cambios que la Embajada de Estados Unidos en nuestro país podría registrar. Y es que se ha dado a conocer que en las próximas semanas se podría dar este cambio de embajador y sería William Popp, el sucesor del actual embajador Luis Arriaga. William Popp, para conocer un poco más acerca de él, es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior. Actualmente es el jefe adjunto de misión en la Embajada de los Estados Unidos en Brasilia, Brasil. Fue el encargado de negocios de ese país sudamericano desde noviembre del 2018 hasta febrero del 2020. Anteriormente, William Popp se desempeñó como consejero político y luego como subjefe interino de la misión en la Embajada de los Estados Unidos en Nairobi, Kenia. También fue director de la Oficina de Política Económica Regional y Coordinación de Cumbres en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. Antes de eso fue director principal adjunto y luego director principal interino del Consulado General de los Estados Unidos en Sao Paulo, Brasil. También se desempeñó como consejero económico adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Ha obtenido diversos títulos académicos, por ejemplo, su maestría en la Universidad de George Washington y también maestría en Ciencias Estratégicas de Seguridad Nacional en el National War College. Habla español y también portugués. Será entonces el Congreso de Estados Unidos quien decida si acepta el nombramiento de Popp para sustituir al actual representante diplomático Luis Arriaga. Y es que sobre este tema, Estados Unidos, como usted sabe, es uno de los países que más cuida a su carrera diplomática, ya que siempre suele nombrar, Sandy, a funcionarios de amplia trayectoria en cada una de las embajadas, y así ha sido en el caso de Guatemala. Se menciona entonces ya la alta probabilidad de que el actual embajador Luis Arriaga, de origen guatemalteco, sea sustituido en los próximos meses precisamente por William Popp. El señor Popp tiene años de ejercer el servicio diplomático en países, como tú bien lo dijiste, Brasil, Kenia, Colombia, entre otros. Nunca ha sido embajador, esto hay que destacarlo, y esta sería su primera experiencia a cargo de una embajada directamente, pero sí ha sido encargado de negocio, consejero, y pues ya son años a través de esta carrera diplomática. Lo que hay que preguntarse es el porqué
del cambio que falta para que este se dé y si habrá alguna otra razón que obedezca o esto es simple y sencillamente una situación normal y ya programada dentro de la carrera diplomática estadounidense. Y aparte de ello, recordemos que todavía falta que el Congreso, pues obviamente acepte este cambio también, ¿no? Que evalúen los motivos por los cuales se puede desarrollar y que decidan finalmente. Así es, Sandy. Pues para ir poniendo un poco orden en este tema, William Popp, que es el designado, hay que decirlo así, por Donald Trump, para hacerse cargo de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, ya fue nombrado, ya fue designado por él. Pero esto no es suficiente, como pasa aquí en nuestro país. Como tú bien dices, el Congreso estadounidense, la Cámara Baja, como se le llama allá, debe de dar el visto bueno a este nombramiento de William Popp. Ahora, hay algunas razones, ¿verdad?, posibles, de las cuales se ha dicho y especulado tanto. Parece ser no tanto un cambio de esos programados y rutinarios que siempre se dan, hay que decirlo, sino que la cadena estadounidense más allegada de televisión, me refiero al presidente Donald Trump, ha dicho que hay una molestia del propio presidente en contra del embajador Luis Arriaga por un tema específico. Lo ha acusado inclusive como de no apoyar y casi de sabotear el acuerdo que se tiene con Guatemala del tercer país seguro, como le denominan ellos, acuerdo de cooperación realmente como hemos visto nosotros. ¿Te recuerdas que al principio había mucho temor en muchas personas en Guatemala que nos íbamos a convertir casi en un campo de concentración de migrantes de otros países? Bueno, pues esto afortunadamente, he de decirlo, no ha pasado de esta manera, pero ahí es donde parece que hay ciertas rencillas, ciertas diferencias y recordemos pues también una situación, William Popp es más orientado obviamente a lo que es el partido, en este caso republicano, que es al que pertenece también Donald Trump. Sabemos entonces que como pasa en cada país, obviamente los funcionarios, especialmente los presidentes, van colocando sus piezas claves, ¿no? Es correcto. En lugares que obviamente también les interesa y obviamente el designar a alguien en una embajada tiene sus objetivos también. Así es, definitivamente que sí. Y la embajada más importante del Istmo Centroamericano es, sin lugar a dudas, la Embajada de Guatemala. Y aquí hay que empezar a recordar algunas cuestiones. Tradicionalmente, nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Y por eso quiero que junto contigo y los televidentes veamos en pantalla estos datos para poner todavía un poquito más de contexto. Donald Trump, ya lo decíamos, anunció el nombramiento realizado por él en esta semana y se está en espera que el mismo se oficialice. Se esperaría que así fuera. Su nombramiento, aunque ya lo dijimos, depende de la aprobación de la Cámara Baja, donde cabe recordar que la mayoría de representantes son del partido contrario a Donald Trump, es decir, los demócratas. Estados Unidos y Guatemala han mantenido por años una relación diplomática, llamémosle buena, sobre todo en la historia reciente. Recordemos también que Estados Unidos es para nuestro país, en la parte económica, el principal socio comercial, donde se exporta la mayoría de productos de nuestro país. Pero recordemos también en este contexto de lo fuera del COVID-19 que para Estados Unidos el Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras es muy importante, sobre todo para el gobierno de Donald Trump, para ir deteniendo lo que a ellos no les parece en su política interna, en este caso, que es la migración ilegal hacia ese país. En este caso, entonces, de confirmarse este cambio, seguramente ese refuerzo que se pueda dar al programa que se tiene en cuanto al tema migratorio, correcto, a lo mejor podrá ser uno de los objetivos también y uno de los temas a tratar principales del nuevo embajador, considerándolo de esta forma. Pero ¿qué otros retos crees tú, Julio, o qué otros temas se podrían abordar entonces con este cambio, dado obviamente la línea que llevan en cuanto al presidente Donald Trump y también la experiencia que tenga el posible embajador Popp? Yo creo que el primer reto importante va a ser recuperar la confianza mismo de quien en este caso lo ha designado, que es el presidente Donald Trump. Para Donald Trump es muy importante el tema, como te decía, sobre todo de Guatemala dentro de este istmo centroamericano. Guatemala es la economía más grande, la economía más fuerte, es uno de los países con más millones de habitantes que tiene Centroamérica y dentro del tema centroamericano es el socio comercial inmediato. Aparte, Guatemala es un socio muy grande y muy importante de Estados Unidos, no solo para el tema de las migraciones como tal, sino que es un socio muy importante para el combate al famoso tema del narcotráfico y de la trata de personas. Entonces, por ahí va la situación y yo creo que la importancia es trascendental, no solo para Guatemala, al final de cuentas, por la relación con el gigante del norte, sino para Estados Unidos y el presidente Trump mismo.
Bueno, entonces nos quedamos a la espera si el Congreso aprueba este cambio y finalmente también conocer cuál será ese eje de trabajo que pueda tener entonces si en dado caso surge esta modificación en cuanto al embajador de Estados Unidos en nuestro país. Vamos a la pausa en este momento, Julio, pero hoy la Contraloría General de Cuentas presentó el informe anual de auditoría. Me parece interesante entonces, Sandy, que cuando regresemos hablemos de ese tema. Por favor, no cambie, porque recuerde que nosotros somos a la medida. Y hoy la Contraloría General de Cuentas presentó su informe anual de auditoría al presupuesto 2019. El Contralor General de Cuentas, Edwin Humberto Salazar Jerez, presentó al presidente del Congreso de la República, Alan Rodríguez, el informe de auditoría a la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2019. El documento detalla la fiscalización de entidades como ministerios, secretarías y consejos departamentales de desarrollo. Hoy estamos entregando el informe ejecutivo del ejercicio fiscal 2019. Acá está el informe donde ustedes pueden ver todo lo de la auditoría 2019 y acá están todas las auditorías realizadas en la USB. También pueden descargarlo en el código QR y a esto los traslada directamente a nuestra página donde pueden verificar todos los informes realizados en el 2019. El informe fue presentado en diversos tomos impresos y en versión digital al presidente del Congreso. Pues empecemos este análisis con algunas situaciones generales, pero muy importantes para recordar. ¿Sabe usted que la Contraloría General de Cuentas es la institución estatal creada por ley, de hecho en la misma Constitución, para controlar la buena y la correcta ejecución de los fondos públicos? Por ley, entonces tiene también la obligación de presentar, Sandy, como muchas otras instituciones de Estado, un informe anual al Congreso de la República, detallando el ejercicio fiscal del año anterior. Dada la situación del distanciamiento social promovido por el gobierno a raíz de la crisis del coronavirus el presente año, el informe no fue leído ante el Pleno del Congreso. Sin embargo, por ser un procedimiento permitido y utilizado por otras instituciones, el informe se remitió al presidente del organismo legislativo. Eso digamos que serían las generalidades. Después ya veremos algunos aspectos importantes sobre este informe, pero creo que partiendo de esta base, Sandy, es bueno también partir para el análisis del tema que se debe tener cada vez mayores controles para una ejecución del ejercicio fiscal transparente, ¿no? Eso como en cualquier estado moderno. Por supuesto, sabemos que la Contraloría mantiene una auditoría constante y que obviamente cada año da a conocer cuáles son esos indicios que encuentran en las instituciones públicas con el tema de la ejecución del presupuesto anual y que hoy obviamente se presentarán entonces esas debilidades, esos vicios que incluso se pueden encontrar en procedimientos y en diferentes aspectos que la Contraloría está supervisando correctamente. En este sentido, Julio, ¿cómo ayuda este tipo de vigilancia que mantiene, si lo podemos llamar así, la Contraloría en las instituciones del Estado? ¿Cuál es el fin de este tipo de informe? A ver, esto es muy importante, Sandy. Fíjate que cuando los funcionarios públicos tienen la responsabilidad, no solo de una institución, digamos los jefes máximos de las instituciones, sino que la responsabilidad de manejar fondos públicos. Y ahí no son solo los jefes de las instituciones, sino que son sus encargados de finanzas, los financieros y otro tipo de personajes y de funcionarios del Estado. Pasa lo siguiente. Primero, la responsabilidad que uno tiene cuando se manejan fondos públicos es de hasta 20 años. Pedir cuentas de lo que se hizo con ese dinero de los guatemaltecos. Además, hay una situación en la cual cuando tú manejas fondos públicos tienes que tener dos tipos de fianzas. Fianzas es un contrato civil, ¿verdad?, para garantizar el cumplimiento y la buena ejecución de algo. La fianza de cumplimiento, que vas a cumplir con tu contrato, y la fianza de fidelidad. ¿Qué significa eso? De que cada uno de los quetzales, centavos o lo que quieras, que están asignados a tu manejo, va a ser bien utilizado. Entonces, prácticamente este tipo de informes lo que viene a hacer es a tratar de explicarnos qué es lo que pasó con la ejecución estatal el año anterior y a tratar inclusive de desnudar los problemas que hubo para que estos no se repitan, pero también de decirnos que ante esos problemas se presentaron las denuncias correspondientes para que esta situación no se vuelva a dar, ¿verdad?
Aparte de ello, también recordemos que la Contraloría ha instalado y ha apoyado también instituciones públicas con proporcionar también a un personero, a alguna persona que esté para poder asesorarles, y de esta forma entonces que hay procedimientos que a lo mejor por alguna duda que se tiene también puede caer en uno de estos vicios probablemente, pero se ha ido reforzando también este punto. Muchas instituciones públicas, como tú lo mencionas, Sandy, tienen una delegación de la Contraloría General de Cuentas, aparte de que tienen su Contraloría, digamos, su control interno, pues tienen esta situación para que cuando se den los concursos, por ejemplo, para compras de algún suministro o de algún bien, pueda tenerse la certeza que se está respetando la ley de contrataciones del Estado y que se están respetando todos los procedimientos legales en Guatemala. Ahora bien, la Contraloría pues tiene una función al final de cuentas muy importante, y esto se magnifica ahora porque a partir de la toma de posesión del gobierno de Yamatei incluyó al Contralor como tal y obviamente a toda la institución que él dirige dentro de esta comisión presencial contra la corrupción, que es uno de los grandes males del Estado de Guatemala, hay que decirlo. Efectivamente, y porque recordemos también que obviamente no solo es de que la Contraloría encuentre algún hallazgo, sino que también debe proceder ya con una denuncia, ¿no? Es correcto. Esto al final de cuentas se traslada al ámbito de unas denuncias penales como debe ser, y de esta manera pues cada vez más se podrá tener una ejecución transparente del presupuesto del Estado. Pero usted quiere ver más datos sobre este informe, pues con mucho gusto aquí los tendrá en la pantalla y escúchenos usted en Radio Cadena Sonora, se los voy a detallar. Los auditores de la Contraloría realizaron 3 tipos de auditorías el año pasado: las financieras, las de cumplimiento y las de desempeño. Con ellos se aplicaron, escuchen ustedes, Sandy, por favor, 3.074 acciones legales derivadas de las auditorías practicadas. Los sectores con mayor cantidad, en este caso de auditorías, fueron las municipalidades y los consejos de desarrollo, seguidas por las entidades del sector educativo, ciencia, cultura y deportes, el sector salud y seguridad social y las instituciones de apoyo a los fideicomisos. Se suspendieron además durante las auditorías practicadas en el 2019 5 eventos o procesos de adquisición, mismo que fueron anulados directamente por recomendaciones derivadas de los procesos de auditoría concurrentes, por existir deficiencias catalogadas como relevantes, entre ellas la adquisición de los aviones Pampa 3 que se puede mencionar dentro de las cuestiones que vienen en este informe 2019. Julio, considerando entonces el trabajo que tiene la Contraloría de obviamente estar supervisando a todas las instituciones del Estado, las autónomas, las descentralizadas, las dependientes del Ejecutivo, bueno, los 3 poderes del Estado, ¿crees tú que al final, en cuanto a personal, en cuanto a recursos, la Contraloría cuenta con lo suficiente para llevar a cabo esta auditoría a nivel nacional? No, Sandy, como toda institución pública guatemalteca, carece precisamente de muchas cosas. Y aunque es una institución moderna, hay que decirlo, y aunque es una institución que cada vez ha tenido más presencia, cierta preponderancia y cierto protagonismo, necesita tener esa presencia total, amplia y completa en los 22 departamentos del país y tener presencia sin excepción alguna en todas las instituciones, entidades centralizadas y descentralizadas del Estado a través de sus delegados, de manera que la ejecución fuera de los informes y de las denuncias se vaya desarrollando en el mismo momento en que las instituciones están en los procesos de compra, por ejemplo, de adquisiciones. Lo que necesitamos en Guatemala entonces es ese combate a la corrupción, a la mala utilización de los fondos públicos para llegar a ser un Estado como el que todos queremos, que cada centavo que pagamos de impuestos sea bien invertido. Muy bien. Ahí le hemos presentado entonces un poco acerca del objetivo de este informe, un poco también de la información que se ha compartido. Así es. Y de esta manera vamos a hacer una pausa, pero al volver, más noticias de ámbito nacional. Gracias por continuar con nosotros aquí en TN23 y en su programa A la Medida. ¿Sabe usted que este jueves diputados de la bancada todos iniciaron con lo que habían ofrecido, es decir, la donación del 20% de su salario para apoyar a los bomberos voluntarios? Veamos por favor esta información.
Los diputados de la bancada Todos ofrecieron donar el 20% de su salario durante 3 meses a socorristas que están en la lucha contra el COVID-19. El bloque, conformado por 7 congresistas, aportaría mensualmente más de 30,000 quetzales. La primera donación sería para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el segundo para la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales y el tercero para el Cuerpo de Bomberos Municipales. Que nosotros como bancada Todos hemos sido serios con la crisis del COVID. Hemos apoyado, y el Congreso de la República ha sido serio también, hemos apoyado al Ejecutivo para que tenga reacción ante la población y hoy hemos decidido donar nuestro 20% de nuestro salario líquido a la primera institución que nosotros ofrecimos, que es a los bomberos voluntarios. Aseguró que presentarán una enmienda a la iniciativa 5765 que busca descontar el 20% del salario de los burócratas, funcionarios y empleados que ganen más de 15,000 quetzales mensuales, a excepción de médicos. Hemos excluido a todos los médicos, tanto del ICS, del sistema de salud, así como las ciencias afines del descuento de las personas que ganan más de 15,000 quetzales. Y la segunda enmienda que vamos a presentar el día de hoy es la enmienda que conlleva a que se eliminen todos los viáticos, todos los viajes del Congreso de la República al interior y al exterior de nuestro país y que se eliminen los usos de las cajas chicas de la presidencia del Congreso de la República, de junta directiva, de jefes de bloque y presidentes de la comisión. Además, aseguró que están abiertos a recibir nuevas enmiendas que ayuden a contrarrestar los efectos del COVID-19. Y hoy la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público presentó parte de la investigación en el caso denominado Comisiones Paralelas. La fiscal general del Ministerio Público, María Consuelo Porras, junto al fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, dieron a conocer los avances que ha logrado la investigación del caso Comisiones Paralelas 2020. Los resultados preliminares de la investigación fueron presentados mediante un informe en cumplimiento de sentencia de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, en la sentencia de fecha 6 de mayo del presente año, dentro de la acción constitucional relacionada en el expediente número 1169-2020, dispuso en la literal A del numeral Romanos 2 que el Ministerio Público, dentro del plazo de 10 días de que el fallo cobre firmeza, se remita al Congreso de la República de Guatemala en forma física y electrónica informe circunstanciado relativo a la manipulación e influencia que pudo haber existido en el proceso eleccionario de Mérida. El Ministerio Público da cumplimiento a lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad y hace unos minutos fue entregado el respectivo informe al Congreso de la República de Guatemala. De esta forma se dio a conocer que decomisaron varios teléfonos celulares en donde se observaban conversaciones de Gustavo Alejos con comisionados y también personas cercanas a los candidatos a formar parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y sabe usted que evaluaciones de entidades internacionales han colocado y señalado a Guatemala como uno de los países que ha afrontado de mejor manera la crisis generada por el COVID-19? Pues si no lo sabía, vea por favor en este instante aquí en A la Medida la información. Autoridades del Banco de Guatemala señalaron que si bien se tendrá un crecimiento de menos 0.5%, las acciones de contención de la pandemia junto al impulso de programas de apoyo han incidido en que la cifra no sea mayor. La calificación internacional coloca a Guatemala en la posición 11 de 66 países, superando incluso a Costa Rica y a México. El impacto en Guatemala es menor al resto de las economías centroamericanas. Hemos visto un crecimiento mejor, que era el que también habíamos tenido desde el año pasado. Comportamiento de la inflación también bastante positivo. Recientemente en The Economist, la revista, hace un par de semanas salió el índice de vulnerabilidad financiera y ahí nos compara con varios países, pero si nos situamos en Centroamérica o en Latinoamérica, Guatemala está en el lugar 11.
en cuanto a fortaleza financiera, diría yo, de 66 países. Por ejemplo, Costa Rica está en el 40, El Salvador en 55, y países que han sido tradicionalmente más potencialmente más fuertes que Guatemala. Porque México está en el puesto 28, Colombia 29, Brasil en 30. Eso quiere decir que Guatemala, como bien dices, Michael, tiene impactos menores. Por aparte, la Junta Monetaria decidió mantener la tasa de interés líder en 2%. Asimismo, se proyecta para el 2021 un crecimiento del 4%. Bueno, de esta manera nos toca despedirnos. Gracias a ustedes siempre por estar pendientes de su programa A la Medida. Feliz noche. Claro que sí. Nos vamos, pero ya sabe, regresamos. Chao.